Dios tiene planes poderosos. God has powerful plans. No, pero yo pensaba que usted iba a decir un amén I bien thought you were going to fuerte. say a powerful amen. Aleluya. Quiero compartirle algo. And I would like to share something. Y es que hace 10 años And 10 years ago, yo tuve un sueño. I had a dream. Y en ese sueño estoy predicando. And in that dream, I was preaching. Y en ese sueño mientras estoy And predicando, in that dream, as I was preaching, estoy dando un I'm mensaje. giving a message. Y el mensaje se llamaba And the message was Un called encuentro con Dios. An Encounter with Y en God. esa prédica yo estoy diciendo And in lo que that tú preaching, necesitas es I am saying what you un need encuentro con Dios. is an encounter with Tú no God. necesitas muchas cosas. You don't need a lot of things. Tú lo que necesitas es un encuentro What con you Dios. need is an encounter ¿Y with quién me God. iba a decir And I came here que to 10 say años después that 10 years later, estaría predicando who would have known 10 en una years later, iglesia I would have been con el preaching nombre with the name Un encuentro con Meeting Dios? with God. Cada gran hombre de la Biblia Every great man of the Bible que hizo algo trascendente who en did su vida, something extraordinary in their life, cada hombre que Dios usó en la Biblia every man that God used in the se Bible caracteriza por una was cosa, characterized by one y es thing, que Dios se encontró con ellos, is that God met with y es them, que Dios se encontró con is ellos. that God had an encounter Y el with hecho them. de que usted me está viendo aquí hoy And the point that you are seeing me here quiere today decir que Dios se encontró conmigo. is that God had an encounter with me. Y así como se encontró conmigo, And just like he met me, se va a encontrar contigo. he's going to have an encounter with you. Aleluya, bendito Amen. el nombre del Señor. Así que dígale al que está a su lado, tiempo de cumplimiento. Tell the person next to you, time of fulfillment. Tiempo de Aleluya. cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Time of fulfillment. Ahora sí, quiero que me acompañe en su Biblia Now I want you to join me in your Bible. al Salmo 107, Psalms 107, verso 20. verse 20. Si se puede poner de pie para reverenciar la palabra. If you may stand up to give reverence to the word. Salmos 107, Psalms 107, verso 20. verse 20. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre de Jesús. You read the word in the name of Jesus. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo voy a leer de nuevo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. Gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra porque ellas son benditas. Así como dijo Jesús, ellas son espíritu y son vida. Ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos de los huesos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas revelación de tu palabra en esta noche y conforme a la necesidad del espíritu de cada quien que está acá, lo que están escuchando a través de las redes, tú traigas respuestas para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amen. Cuando nosotros leemos este Salmo capítulo 107, When we read this Psalms chapter 107, tiene muchos versos, it has a lot of verses. tiene muchos versículos, It has a lot of verses. pero hay una cosa que lo caracteriza. But there's something that characterizes it. No sé si alguna vez usted lo ha leído completo I don't know if you've read it completely o le ha prestado la debida atención. or you've paid attention to it. Y este Salmo repite un versículo 4 veces. This psalm repeats a verse 4 times. Y el versículo que se repite And the verse that repeats dice de la siguiente manera: says, clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. they cried out to God in their anguish and he freed them from their afflictions. Ay, si usted se lo pudiera repetir a su vecino. If you could repeat that to your neighbor, Clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. then they cried to the Lord in their trouble Yo no he and he visto saved them una from their stress. yo no he visto una I persona haven't seen a person que haya clamado that has y cried que out Dios no lo haya atendido. and that God hasn't attended to Es them. decir, que hay un requisito There's a requirement para que Dios te so atienda, that God can pay attention y to es que you. tú clames. Is that you cry out. El único requisito The only requirement para tú llamar la atención de for you to Dios call the attention of God es que tú clames a is él. that you cry out to him. La palabra dice: The word says claman los justos the just cry out. y The Dios righteous los cry out. escucha. And the Lord listens Dios to them. los oye. The Lord hears Yo te them. vine a decir en esta I came noche to tell you tonight que todo clamor que tú has hecho that every delante de la cry out presencia that de you have Dios done in the presence of the Lord ha llegado hasta el trono
escuchado He has heard y it. trae respuesta. He brings Y answers. trae respuesta. And he brings No, yo no sé si answers. usted me está I escuchando. don't know if you can hear Y me. trae respuesta. And he brings Dice el answers. Señor, trae The respuesta. Lord says that I bring answers. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mire, y dice en los primeros versos, In the first verses, verso del 1 al 7. verse 1 through 7, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those he redeemed from the hand of the foe, those he gathered from the lands, from east and west, from north and south. Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could settle. Poderoso. Este Powerful. salmo es conocido This psalm is known como un centro profético as a prophetic center de la palabra de Dios. of the word of God. Porque este versículo, entonces clamaron a Jehová en su angustia Because this verse, they cried out to the Lord in their distress, y los libró de sus and he aflicciones. freed them and he delivered them from their distress. Se repite 4 veces. It's repeated 4 times. En el verso 6, In verse 6, en el verso 13, in verse 13, el verso 19 verse y 19, el verso 28, and verse 28. mostrando It demonstrates una dependencia total a total dependence de Dios en cada tipo de aflicción. of God in every type of affliction. Yo se lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Mostrando It demonstrates una dependencia total a total dependence de Dios of God en cada tipo de aflicción. in every type of affliction. Es decir, que en los momentos más difíciles, In the most difficult moments, donde la mayoría de personas se rinden, where the most people surrender, en los momentos más apremiantes in the most tight, distressed moments, o más agobiantes, the most aggravating moments, la mayoría de personas se rinden, the majority of the people surrender. tiran la They give up. toalla. They give up. They throw Pero the hay un towel. remanente de But personas there's a remnant of que la people aflicción y la that angustia the affliction and le da una anguish dirección gives them a direction. solamente al trono de la Only to gracia. the throne of Yo le grace. estoy hablando a una And gente I'm talking to que some cuando people todo el mundo a su alrededor that when everyone around them está pensando abandonar, is thinking to abandon, hay una generación there's a generation que está perseverando that's preserving diciendo yo no me voy a rendir, and says, I'm not going to give up. porque no solamente estoy yo perseverando, Because I'm not the only one preserving, sino que tengo una generación detrás de mí but I have a generation que está behind viendo mi me ejemplo, that's seeing my example, está viendo mi ejemplo, that's seeing my está viendo example, mi esfuerzo, seeing my effort, está viendo mi vida de oración, seeing my life of y prayer. según lo que yo le estoy modelando, And the way that I'm modeling to ellos them, van a comenzar a hacerlo. they're going to begin to do it. Porque si usted no lo sabía, Because if you didn't know, yo se lo voy a decir como en secreto. I'm going to tell you as a secret. Hay personas que te están observando There are people who are observing you, según el tipo de fe que tú tienes en Dios. the type of faith that you have in God. Que hay un Dios que ellos no pueden ver, There's a God that they cannot see, pero a ti te están mirando. but you, they are Y watching. dice, pero es que esa mujer no se cansa. But say that woman does not get Esa mujer tired. no desiste. That woman does not Hay resist. unos jóvenes en la iglesia, un encuentro con Dios. There's some youth in the church meeting with Hay unas God. damas en la iglesia, un encuentro There's con some Dios. women in the church meeting Hay with una God. generación de hombres en la There's a iglesia, un encuentro generation con of Dios. men in the church Que meeting están with God, perseverando en el who are Señor. preserving in the Que están Lord, perseverando en el who Señor. are preserving in Y the están Lord, diciendo, si ellos no se rinden, and they're saying that if they yo don't give up, tampoco me voy a rendir. I will not give up. Yo le voy a ser fiel al I'm Señor. going to be faithful to the Porque Lord. Dios es fiel a sus Because promesas. God is faithful Y lo to que Él His promises. promete, And what He promises, lo cumple He fulfills it. a su debido tiempo. Dios lo cumple a su debido tiempo. God fulfills it at His time. El asunto es The situation is
que el tiempo tuyo, el tiempo de Dios no es el mismo. that your time and God's time is not the same. Pero el tiempo de Dios es el que te conviene. But the time of God is what's better No for sé si you. usted me escuchó. I don't know if you hear me. El tiempo tuyo y de Dios no es el mismo, Your time and God's time is not the same, pero el tiempo de Dios but God's time es el que te conviene a is ti. the one that's best for you. Aleluya, dele ese fuerte aplauso al Señor. Y mire que sigue diciendo este salmo, And look what the Psalms continues to say. versos 13 y 14. Verse 13 and 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He brought them out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte He took them out of darkness, the utter darkness, y rompió sus prisiones. and he broke away their chains. En una ocasión el salmista David dijo, In one occasion, the psalmist y lo dejó said, por escrito en la Biblia, and he left it written in the Bible, saca mi alma de la cárcel take my soul out of prison para que alabe tu nombre. so they can praise your Porque name. puede ser que tu cuerpo está libremente, Because it can be that your body is pero freely, tener el alma cautiva. but your soul could be captivated. Pero entonces el enslaved. cuerpo no es quien se conecta con Dios. But the body is not the one that connects Es with tu God. alma y tu espíritu que It's se your conecta soul con and your Dios. spirit that connects Lo que to tú God. necesitas What you es need que is Dios avive tu alma, that God revives que Dios your soul, avive tu that espíritu God revives your para spirit, que pueda alabar a Dios en todo that we tiempo y can todo worship momento. God in all times and all moments. Aleluya. Bendecir al Señor en todo tiempo. Bless the Lord at all times. También dicen los versículos del 18 al 20. And the verses 19 to 20 says, Su alma abominó todo aliento. his soul Sí, puedo traducirlo por palabras. abominó todo aliento, abandoned No, all, O reject. rejected. Su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. And they went to the door of death. Pero clamaron a Jehová en su angustia They cried out to the Lord in their trouble, y los libró de sus aflicciones. and he saved them from their distress. Y ahí es que viene el verso 20, dice, And that's where verse 20 says, envió su palabra he sent out his word, y los sanó and he healed them, y los libró de su ruina. and he rescued them from the grave. Aquí es que yo entiendo This is where I understand lo que el profeta Isaías escribió. what the prophet Isaiah wrote. Isaías 53, Isaiah 53, cuando dice, when it says, mas el herido fue well, he was por nuestras hurt, he rebeliones, was wounded by our molido por rebellion, nuestros pecados. molido por nuestro pecado. Sigue, sigue. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, Fuimos nosotros curados. por his wound. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, and despised, Por sus llagas and by his wounds nosotros fuimos curados. we were healed. El profeta no está diciendo seremos. And the prophet says that we Me will. dejaron solo, como yo digo en la iglesia. No está diciendo que vamos a hacer en un futuro, It says that in the future sino que ya lo hizo. that he already Yo te did it. vine a decir en esta noche, I came to tell you tú estás tonight, esperando que Dios te resuelva algo, you are waiting for God to pero yo resolve vine para something. decirte de República But I Dominicana came to tell you from que ya lo resolvió. that he already resolved Ese it. asunto resuelto. That situation is Ya Dios resolved. lo hizo. God already did Deja it. la angustia. Leave the Deja de anguish. preocuparte. Leave the worry. Porque ya Dios lo hizo. Because God already Escúchame did it. bien. Listen well. Ya Dios lo hizo. God already did it. ¿Cuántos pueden glorificar el How nombre del many can Señor? glorify the name of God? ¿Cuántos pueden decir conmigo, ya Dios lo hizo? How many can say God already did it? Aleluya. Y cuando usted entiende And when you understand que ya Dios lo hizo, that God already did it, usted vive más feliz. you live happy. Ay, usted no se pone triste con facilidad. You don't get sad quickly, Usted es más easily. fiel en la iglesia. You're more faithful in the church. Usted se congrega. You congregate. Usted es parte del ministerio. You're part of the Porque ministry ya entiende because now you que understand lo más grande que tú necesitabas, that the biggest thing that you ya needed, Dios te lo suplió. God already supplied Te it. lo dio con su hijo. He gave it to you Te through lo dio his con son. su hijo. He gave it to you through his Dice son. Romanos capítulo 8, verso 32. Romans 5 verse 32. Porque si Dios no escatimó
Because Si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No dice algunas. No He dice doesn't say algunas. some of them. No dice algunas, He dice doesn't say some todas. of them. He said Es all decir, of que them. con el paquete de la salvación, He says with the packet of a ti te salvation, dieron algo they gave you que something cubrió todas tus necesidades. that covered all of your needs. Lo que pasa es que no ha llegado el tiempo del cumplimiento. Is that the time of fulfillment hasn't come yet. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? How many can glorify the Lord? Un hombre en la Biblia There was a man in the Bible. llamado Simeón, His name was Simon. que su oración era: That his prayer was, Señor, no permita que yo muera Lord, do not allow that I die hasta que yo vea la salvación. until I aquí. see your salvation. El nombre de Jesús, eso es lo que significa The salvación. name of Jesus, that's what it means, Y entonces, salvation. cuando le llevaron al niño Jesús When they pequeño, brought baby Jesus to him, él lo dedicó al templo. he dedicated him to the temple. Y en pocas palabras lo que dijo: And in other words, he said, Dios, ahora yo puedo morir God, I can now die porque mis ojos because my eyes han visto la salvación. have seen the Yo le vine a salvation. decir a la iglesia, I came to encuentro con tell the Dios, church meeting with no God, van a morir you're not going to die hasta que vean la promesa de Dios cumplida. until you see the Yo le promise estoy of God diciendo fulfilled. de parte de Dios. I'm telling you, Hay gente from que God, piensa que están en las últimas. there's people that think that they're at the end. Siento fuerte el Espíritu de Dios hablándome. I feel the Holy Hay Spirit. gente que piensa que están desfalleciendo. There are people that think that Hay they're gente que fading siente que no away, tienen fuerzas. that they don't have strength. Pero te vine a decir de parte de Dios But I came to tell you que Él from renueva God tus fuerzas. that He renews your strength. Con Moisés comenzó. When Moses started, Después de los 40 años. after 40 years, Con Abraham comenzó. when Abraham A started, los 90. at 90, Con Sara comenzó. with Sarah he A los started 90. at 90. Esos grandes hombres de la palabra Great people of the comenzó word, cuando entraron en edad. they started Le when estoy they went in diciendo a age. la persona anciana de la I'm iglesia telling the people that que are Dios older tiene in the planes church todavía. that God still has Hay plans for promesas you. que no ha cumplido. There are promises that Yo no haven't sé si been usted me está fulfilled. escuchando. I'm not sure if you Que Él trae understand me. respuesta. He brings Porque answers llegó el tiempo del cumplimiento, because dice el the time of Señor. fulfillment has come, says the Y Lord. usted sabe lo que un salmista escribió. And you know what the psalmist wrote? Dijo: no moriré, He said, I will not die sino que contaré if I will not las tell obras de Jehová. the works of the Mire, Lord. yo declaro por el nombre de Jesús declare by the que name los of Jesus últimos días de su vida that the last usted days va a of your vivir life, testificando de lo que Dios You're hizo. going to live testifying Dios va a what the sacar Lord todo did. lamento. God is going to take Dios va a every sacar sadness toda out, queja. every complaint Dios va a out, sacar todo fracaso every mistakes, failures away de su vida. of your life. Y usted va a terminar And you're going to end up hablando de las maravillas talking about de the Dios. wonders of God. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay un salmo también, el 120 verso 1, There's a Psalms 120 verse 1 que dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. To the Lord I cried out being in anguish, and He answered me. Qué poderoso. Hay un salmista There's a psalmist llamado Asaf that his name is Asaph, que tuvo una conversación con Dios that he had a conversation with God. muy interesante Very interesting. y se encuentra en el Salmo 50, And is in Psalms 50. pero por cuestiones de tiempo But because of time, solamente voy a leer 2 versos I'm only going to read 2 verses. que cuando lo leí That when I read it, se me fue el sueño, my sleep went away. se me fue el hambre My hunger went away. y me quedé plasmado ahí pegado en ese versículo, And I was focused on those verses. porque el salmista le está le haciendo pregunta a Dios. Because the psalmist is asking God questions. Está hablando de la gente mala. He's talking about bad people. Y entonces, ¿qué Dios demandó de él? And then what did God demand from him? Dios le dijo lo siguiente. God told him the following. Salmo 50, versos 14 y 15. Psalms 50 verse 14 and 15. Sacrifica a Dios alabanza Sacrifice offerings to the Lord y paga tus votos al Altísimo. and fulfill your vows to the Most High. E invócame Call on me en el día de la in the angustia. day of trouble. Te libraré I will deliver y you tú me honrarás. and you will honor me. Diciendo, clámame en el día de la He angustia. said, call out to me on the day of Yo te trouble. libraré I will deliver y you tú me honrarás. and you will honor me. Aleluya. Aleluya. Mire, las pruebas The trials de parte de Dios from God
tienen dos ciclos o dos etapas. They have 2 cycles or 2 steps, 2 stages. El momento de atravesarla y padecerlo The moment that you're going through it y el momento cuando se termina. and the moment that it finishes, that it ends. Pero a través de la Biblia yo aprendí lo siguiente, But through the Bible, I learned the following. que en cada prueba que terminaron los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en la palabra, That every trial that the great people of the word went through, ellos finalizaban con gratitud, they finished with thankful offerings, with diciendo que si thanksgiving, usted puede ser agradecido gratitude. That if you are able to be con Dios, grateful with God aún en medio de su prueba, in the middle of your problem, quiere decir that means que ya tú estés en la etapa final that you're close to the de end terminar esa prueba, to end that aunque trial, le estés comenzando. even though it's starting. No importa si acabaste de entrar en esa prueba It doesn't matter if difícil, you just went into that pero si en tu difficult corazón hay problem, gratitud, but if in your heart there's tú le estás gratitude, diciendo a Dios, you're telling yo God, estoy listo para pasar a otra etapa. I'm ready to go through Yo a estoy different listo stage. para pasar a otra dimensión. I'm ready to go to another Yo estoy dimension. listo para pasar al otro lado. I'm ready to go to the other Y side. eso yo aprendo del milagro And that's what I learned from miracles. que Jesús sanó a 10 leprosos. That Jesus healed 10 lepers. Dice que la palabra que Jesús fue a una ciudad The Bible says that Jesus went to a city y a lo lejos habían 10 leprosos. and there were 10 lepers. Entonces ellos dijeron a Jesús, And they clamaron, told Jesus and they cried out, si tú quieres, límpianos. if you want to clean us. La palabra de Dios dice The word of the Lord says que Jesús mandó la palabra. that Jesus sent the word. Dice que al momento fueron limpiados, In the moment they were clean. fueron sanados. They were healed. Jesús le dijo lo siguiente, Jesus told them the following. vayan donde los sacerdotes, Go to the priest que lo examinen to examine you y que los reintegre al pueblo. and to be able to go back into the Porque las leyes people. de los leprosos en la antigüedad Because the laws of the lepers during that time, tenían que salir del campamento de la ciudad they had to go out of the city. y hasta que no recibían sanidad And until they did not receive no healing, podían vivir dentro de la ciudad. they couldn't live in the city. Entonces ellos estaban en una prueba And then they were in a trial. y dentro de esa prueba de enfermedad During that problem of sickness, le pidieron a Jesús por el milagro de sanidad. they asked Jesus for the miracle of healing. Los 10 fueron sanos, The 10 were healed, pero solo uno but only one entendió que understood la prueba finaliza that the trial con la ends gratitud. with gratitude. Y es por eso que un solo And that's why se one devolvió. went back, Y la Biblia especifica and the Bible de que era specifies samaritano. and that he was Es decir, Samaritan. que los samaritanos Means that the y los Samaritans judíos no se llevaban entre sí. and the Jews didn't get ¿Te along. recuerdas Juan capítulo 4? You remember John La chapter 4, conversación que tuvo Jesús con la the samaritana conversation Jesus had with the en el Samaritan pozo de woman, Jacob. the wife in the well of Jacob. Porque la Biblia dice Because the Bible que says ellos no se llevaban entre sí. because they didn't get along. Pero aquel que no se llevaba entre sí con el pueblo de Jesús But the one that didn't get along with the fue el people que of se Jesus devolvió a dar gracias. was the one that went back to give Porque thanks entendió, because they understood yo no voy a permitir I wasn't going to que el allow milagro tan poderoso que él hizo en mí, that the most powerful miracle me that he did impida in me to stop yo me devolverme y darle las gracias. from me giving him thanks. Ay, ay, ay. Yo pregunto en esta noche, I ask tonight, si Jesús estuviera caminando todavía en la tierra Jesus was still walking y here haya on earth suplido todas tus and he has necesidades, supplied all of your usted needs, se devolvería a darle las would you gracias. go back and give ¿Alguna him vez thanks? usted le ha dado gracias, Señor? Have you given thanks Gracias, to God? Señor, por mi salvación. Thank you, God, for my Gracias, salvation. Señor, por mi familia. Thank you, God, for my family. Gracias, Señor, por la iglesia. Thank you, God, for my church. Es porque la costumbre It's because it's the custom. mata la gratitud. Habit kills gratitude. Nunca permita The bad habits kill que una gratitude. costumbre Oh, do not allow that a habit mate kill la gratitud. gratitude. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces la gratitud Then gratitude nos conecta más con Dios. connects us more with God Porque sabemos que dependemos totalmente de Él. because we know that we depend totally on Pero God. me gustaría But I would darle like la definición de qué significa la palabra angustia. to give you the definition of anguish, of El trouble. significado de la palabra angustia The definition of the word anguish es estrechez, is estrechez. It's narrow. Oh, 'cause I don't-
Es lugar angosto, presión o limitación. It's limitation. Vamos a coger esa palabra, limitación. It's limitation. Entonces, estos grandes salmistas, hombres de Dios, The big psalmists, men of God, cuando estuvieron dentro de una limitación, when they were in a limitation, lo que hicieron fue clamar a Dios. what they did was cry out to Es God, decir, que la limitación which means that the a limitation ellos no los hizo olvidarse de Dios, to them did not make them forget about God. sino que esa limitación But that limitation los acercó más a Dios. brought them closer to God. Si el enemigo pensó que una prueba If the enemy thought that a para problem, that tu a vida trial te iba a to your alejar life más de Dios, was going to move you away from lo que God, él no sabía what he didn't es know que esa prueba lo que hizo fue is that problem, that trial did acercarte más a bring you Dios. closer to Esa God. prueba vino para empujarte más What a that Dios. trial did Prueba was lo que bring you hizo fue que closer tú to buscaras God. más a Dios. What that trial did was make you look for God ¿Cuántos more. bendicen el nombre del Señor? How many bless the name of the Lord? Entonces la angustia Anguish, es un proceso de presión espiritual it's a spiritual process, oppression. que te empuja a buscar a Dios. It's a pressure that makes you look for God. Te empuja a buscar a Dios. It pushes you to look Es for como God. estar en un lugar cerrado, It's like being in a closed space sin una salida visible. without a visible exit. Es como una prueba tan fuerte It's like a big problem, a big trial que tú piensas que llegaste al límite, that you feel like you've reached que the ya end, usted no da más. that you cannot give more. Yo pudiera preguntar, ¿algún momento en su vida usted se ha sentido de esa manera? I can ask, one moment in your life, did you feel that way? Aunque usted no lo haya expresado en palabras, Even though you haven't expressed in words, pero usted alguna vez lo ha pensado. but you have thought about it. Bueno, yo creo que yo llegué hasta acá. Well, I think I've reached the end. Yo creo que ya de esta no paso. I think from here I don't pass. Yo aprendí a través de la Biblia I learned through the word que cuando las fuerzas del hombre, del ser humano, that when the strength of the man of terminan, human finishes, comienzan las de Dios. the Lord begins. Cuando tus recursos se acabaron, When your resources end, cuando tus alternativas se when terminaron, your alternatives es end, cuando Dios comienza is when God a begins. decir, porque ya no depende de ti. It doesn't depend on you. Siempre dependió totalmente de Dios. It always depended on God. Porque si tú lo pudieras hacer, Because if you could have done it, entonces la gloria fuera tuya. then the glory would be Pero yours. como tú no lo puedes But hacer, since you can't la gloria do es it, solamente de Dios. the glory is only Como to tú no God. lo puedes hacer, Because since you la cannot gloria do it, solamente es de Dios. the glory is only to God. Para que la gloria solamente sea de Dios y no de nosotros. So that the glory can be for God and not for us. Entonces, si usted se ha sentido alguna vez que llegó hasta el límite, So if you felt that you've reached the limit, ahí es que comienzan los límites de Dios. that's where the limits of God, Cuando los límites humanos terminan. when the limits of man Y ese ends. es ese lugar And that's the place donde tú debes rendirte a Dios totalmente. where you should surrender to God completely. Cuando ya las fuerzas se agotan. When the strength gives up. Cuando ya el cansancio espiritual es muy fuerte. When the spiritual weariness is too Es ahí strong. donde necesitas rendirte totalmente a Dios. That's where you need to surrender totally to the Por Lord. eso es que ya yo entiendo el salmista That's why I understand the que psalmist dijo, desde la angustia that said, from the anguish, invoqué a Jehová I called out to the y me Lord, respondió and He answered, poniéndome en lugar espacioso. putting me in spacious places. Desde la angustia. From the anguish. No sé si a usted le hace sentido ya I don't know if you do you que la angustia understand that. significa limitación. The anguish means limitation. Significa estrechez. Entonces el salmista dijo, That means that the psalmist desde ese said, lugar de limitación, from that place of yo clamé a limitation, Dios I called out to y the Él me Lord, puso en un lugar espacioso, and He put me in a diciendo, spacious me place. sacó de donde yo estaba limitado. He took me out from where I was limited. Es por eso que cuando habló Abraham, Dios When le habló. Abraham spoke, Cuando Dios le when habló, God spoke to Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, when God spoke to Abraham, no le habló dentro de una casa, He didn't speak to him in a house. sino que le dijo, sal He said, go out y mira las estrellas. and look at the Porque stars. tenía que primero romper la limitación Because de He had él. to break his limitation. Dios primero antes de hablarte The Lord, before He necesita speaks to you, sacarte He needs to take you de out tu limitación. from your limitation. Es por eso que muchas veces no entendemos cuando Él habla. That's why sometimes we don't understand Porque when Él no He te habla speaks. conforme a tu realidad. Because He doesn't speak according Él te to habla your conforme a la reality. realidad de He Él. speaks according Porque Él to es His grande. reality because Él es He poderoso. is big. He is powerful. Dios mío, Él todo lo puede. He can do all things. Entonces Abraham le dijo, And then Abraham told him, sal
Go out. He Mira told los Abraham, cielos. look at the sky, Y look si at the tú heavens, puedes and if you can contar las estrellas, count the stars, así será tu descendencia. that is how many your descendants will be. Yo imagino que Abraham empezó 1, 2, 3. Imagine Abraham saying 1, 2, 3. Y no solamente él habló de las estrellas, Not only did he speak about the stars, sino que le habló de la arena del mar. but he del also mar. talked about the sand of the ocean. Pero lo of que the me llama la atención de las estrellas But what calls my attention about the stars es que ellas no son cantidad, is that they're not amounts, solamente ellas no son números. they're not numbers. Ellas hacen una función. They do a function. ¿Y usted sabe cuál es la función de las Do estrellas? you know what the function of stars are? Brillar. To shine. Es decir, que la generación de Abraham, Means that the generation la of descendencia de Abraham, the descendants no of solamente Abraham, está para llenar espacio en las iglesias, is not only to fill the spaces of the no están de church, más en su familia. Están para brillar, they're to shine. para poner el nombre de Dios en To alto, put the name of the donde Lord quiera on que high, vayan, donde quiera wherever que they Dios go, los lleve. wherever they go to. Es decir, que tu función That means that your function no solamente es llenar un espacio. is not only to fill a space. Ay, 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 ay. Sino es brillar. It's also to shine. Pero no es para que usted brille de que porque usted es lindo. But not for you to shine because you're pretty. Es porque Dios es poderoso. It's because God is Y powerful. porque a su nombre And because it's His name, usted le da la gloria a Él. you give Him glory. No, pero si usted le va a aplaudir, But if you're going to clap, déselo con fuerza. give it to Him with strength. Aleluya. Hay una ocasión en la Biblia There's an occasion in the Bible que Dios se le apareció a un hombre llamado Moisés. that God appeared to a man named Moses, Y específicamente en el capítulo 3 de Éxodo, and specifically in chapter 13 of Exodus, cuando Dios se le apareció en medio de una zarza. when the Lord appeared to him in front of a bush, Y Moisés tuvo esa gran visión. and Moses had the great vision. Dice la palabra que él vio esta gran visión, He saw the great vision, entonces él se acercó. and then he went closer. Y una voz de en medio de la zarza And a voice in the middle of the bush lo llamó. called him, Es decir, que le habló. spoke to him. El asunto es The problem is, the situation is, que la zarza no se consumía. that the bush did not consume Y itself. usted y yo conocemos esa historia. And we know that story. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. But what calls my attention is Que the en el following. versículo 7 de Éxodo 3, That verse 7 of Exodus 3, la palabra de Dios dice the word of the Lord says que Dios le dijo a Moisés, that the Lord told Moses, yo he visto la aflicción de mi pueblo. I have seen the affliction of my people. Yo he visto la angustia de mi pueblo. I have seen the anguish of my people. Pero era necesario ese tiempo de angustia. But it was necessary that time of No fue que affliction. Dios se olvidó de ellos, It wasn't that God forgot about que them, estaban siendo esclavizados en Egipto. that they were being enslaved with the Egyptians. Porque en Génesis capítulo 15 Because Genesis chapter se le 15, apareció Dios a Abraham. God came to Abraham, Y dice appeared la to palabra que Abraham, sobrevino sobre Abraham un sueño y un temor. and there was a dream and a fear that came over Y Abraham. la voz de Dios vino y le dijo, And the voice of the Lord came and said, ciertamente tu descendencia habitará en tierra extranjera. certainly your descendants will live in strangers' lands. Serán esclavizados por 400 They will años. be enslaved for 400 years. Pero aquella tierra los jugaré yo. But in that land I will judge them. Y tú volverás y serás sepultado en esta tierra en And tu you buena vejez. will come back in your old age. Es decir, Is to say, yeah, uh-huh. que Dios le garantizó una buena sepultura And God guaranteed help, a burial, al hombre que creyó en él. to the man that believed in him. Yo no sé si usted me entendió. I don't know if you understood. Dios le dijo a Abraham que iba a ser sepultado en buena vejez. The Lord told him that he would be buried in Porque old la misma age. palabra dice en Génesis 15, Because the same word says in Y Genesis 15, creyó Abraham, and Abraham y le believed, fue contado por justicia. and he was Es decir, called que by su fe- judgment, that his faith, Él lo justificó. he justified Y it. el apóstol Pablo en una ocasión está escribiendo acerca de Abraham. And Apostle Paul is writing about Abraham, Romanos capítulo 4. Romans chapter Y 4, la palabra de Dios dice, and the word of the Lord says, como está escrito, as it is written, creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Abraham believed through hope and hope.
aquel que da vida a los muertos the one who gives life to the dead, y llama las cosas que no son como si fuesen. and calls the things that are Y that cuando are, está that escribiendo are. cuando está escribiendo el apóstol Pablo acerca de Abraham, When Paul is writing about Abraham, está escribiendo lo siguiente y dice: he's writing the following: su cuerpo ya como de muerte. his body just like dead. Sara tenía un cuerpo como de muerte. Sarah had her body just like if it was Entonces Dios dead. está listo para recibir el milagro. Then they are ready to receive Porque cuando humanamente no podían, because humanly they cuando no couldn't, habían posibilidades humanas, because there were ahí fue impossibilities que Dios of human. comenzó con ellos. That's when the Yo Lord te estoy started with diciendo en them. esta noche, I am telling you aunque se tonight, acabaron las posibilidades humanas, even though the human Dios te está diciendo: possibilities te voy a ended, levantar, the Lord is going to te voy a levantar lift you up. y voy a cumplir mi palabra que te di. And I'm going to fulfill Dice the el word Señor. that I gave you. The Lord says, Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? how many bless the name of the Lord? Y cuando Dios le dijo a Moisés: And when the Lord told he Moses, visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto I have seen the affliction of my people y he that are in oído su Egypt, clamor a and causa de sus exactores, I have heard their cry, pues he conocido sus angustias. well, I have seen their suffering. Y dice el otro verso: And the other verse says, y he descendido para librarlos and I have come down to rescue de la them mano de los egipcios from the hand of the Egyptians y sacarlos de aquella tierra and bring them out of that land a una buena tierra y to ancha, a good and spacious land, a tierra que fluye leche y a miel. land flowing with milk and honey. Usted entiende la misma palabra Do you understand the same de la word angustia, limitación. of anguish and Entonces limitation? Dios tenía que sacarlo de la limitación And the Lord had to take them out of para llevarlo a limitation una tierra so ancha. that they can go to a Te estoy spacious diciendo, land. iglesia, un encuentro con I'm Dios, telling you, meeting with que God Dios te va a church, sacar de la limitación that the Lord is going to take y you out te of va a llevar a limitation. tierra ancha. And He's going to take you Y to no a spacious solamente estoy land. hablando de cosas materiales, I'm cosas not- físicas, I'm not only talking about sino materialistic de or la physical limitación things, mental, but also the donde el enemigo ha physical intentado jugar por limitation mucho tiempo con la mente de los creyentes, with the mind of the believers, diciendo que no pueden. saying that you can't. Pero hay una palabra que está escrita But there is a word that is written donde dice: that says, diga el débil, say the weak, fuerte soy, that I am strong. porque el poder de Dios Because the power se of God perfecciona en la debilidad. is perfected in Es the allí weakness. It is there donde el poder de Dios se hace grande. where the power of God is ¿Cuántos made bendicen big. el nombre del Señor? How many bless the name of the Lord? Entonces esto me quiere decir a mí This is telling me que la angustia that the anguish tiene una relación has a relationship con dolores de parto. with pregnancy pains, Y yo pregunto en esta birth noche, pains. The Lord is saying tonight. yo pregunto en esta noche, I ask tonight, ¿habrá alguna mujer aquí que ha dado a luz alguna vez? is there a woman here that has given birth once? Entonces usted sabe de eso. So you know about that. Entonces la angustia So the anguish tiene una relación con los dolores de parto. has a relationship with birth pains. Pero yo sé que las mujeres que han dado a luz ya, I know that there are women that have given birth. nadie sabe más que ella de eso. No one knows more than that than them Porque lo vivieron because they lived it, y las que lo van a vivir. and the ones that are going to live it. Entonces la experiencia And the experience ya te da una legalidad para hablar de algo. give you a legality to talk about something. Es por eso que nadie con un argumento simple, That's why no one with a simple argument a usted puede negar la experiencia que usted tuvo. can deny the experience that you had. Entonces yo le vine a decir de parte de Dios So I came to tell you from que God no permita que un simple argumento del enemigo that do not allow that a simple argument from God contrarreste la experiencia que usted tuvo con Dios. take away the experience that you had from God. Porque la experiencia con Dios Because the experience from God es lo que te da esa legalidad is what gives you the de lo legality, que the tú vas a right hablar mañana. of what you're going to talk about El tomorrow. apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios The Apostle Paul wrote in 2 diciendo: Corinthians, escrito está, said, it is written, creí por lo cual hablé. I believe from what I said. Nosotros también creemos, We also por believe, lo cual también hablamos. which we will also Es decir, speak, que usted necesita creer which means that you have para to luego believe comenzar a hablar. so that you can Es talk. imposible It's impossible usted hablar for you to sin speak primero haber creído. without having Usted believed. necesita primero You need to first llenarse de fe be filled with y faith creer and believe para que su lenguaje cambie. so that your language can Una change. vez usted se ha llenado de fe, Once you are filled with faith, entonces tu lenguaje cambia. and then your language changes.
Y usted puede decir como el apóstol Pablo, And you can say like Apostle Paul, nosotros también creemos, we also believe, por lo cual también hablamos. which we also ¿Cuánto speak. bendicen el nombre del Señor? Y también el apóstol, voy a ir un poco rapidito que ya veo que el reloj avanza. Aquí como que el tiempo corre más rápido. Time seems to be going quickly. El apóstol Pablo escribiendo Romanos capítulo 8, Paul wrote in Romans chapter 8, verso 18, verse 18, dice, pues tengo por cierto I have for sure que las aflicciones del tiempo presente that the present suffering no son comparables are not compared con la gloria venidera with the glory that que en nosotros ha de manifestarse, will be revealed in us, porque el anhelo because the expectation ardiente de la creación for the children of God es el aguardar is to be revealed, la manifestación de los hijos de Dios, the manifestation of the children of God, porque sabemos because we know que toda la creación gime a una that all the creation y aún está con dolores de parto hasta ahora. that are with birth pains until now. El apóstol Pablo está hablando aquí The Apostle Paul is saying here, diciendo que la tierra está en angustia saying that the earth is in para que los anguish hijos de Dios se manifiesten. so that the children of God can Y es por manifest. eso que Dios mueve a sus hijos And that's why God moves a his diferentes children partes del estado. to different parts of the Dios mueve a state. sus hijos. God moves his people, diferentes children, lugares. to different places. Dios mueve a sus hijos God moves his people, his diferentes children, naciones. to different nations. porque la misma tierra Because the same land está clamando is crying por out esa manifestación for de the los hijos de Dios. manifestation of the children of God. Está clamando Is crying por out la manifestación de los for hijos the de Dios. manifestation of the children of God. Aleluya. Es decir, Is to say que la misma palabra de Dios that the same word of God en ese capítulo 8 de Romanos in that chapter 8 of Romans dice, says, a los que creyeron en él, the ones who believed in him, le dio potestad he gave them the power de ser llamados to be called hijos de Dios. children of God. Es decir, que creer en Dios Means that believing in God te constituye gives you the right en un hijo in a child de él. of him. Y esa es una de las posiciones más altas And those are one of the highest que positions podemos llegar a tener en Dios. that we can have in God, Ser llamado hijo de Dios. to be called children of God. Porque cuando Jesús fue hacia el río Jordán, Because when Jesus went to the Jordan River y en Israel este río Jordán, en Israel, and Israel, este río Jordán this river in Jordan está ubicado como en un lugar que es descendiendo. is in a place that's going down, Y mientras descending. Jesús estaba caminando hacia el Jordán, And while Jesus was walking to the Jordan River, ahí es donde Juan el Bautista dice, and that's where John the Baptist he says, aquí el Cordero de Dios here is the Lamb of God que quita el pecado del mundo, that takes away the sin of the del world, cual yo no soy digno from the one I am not ni worthy, siquiera de amarrarle los zapatos. not even to tie his shoes. Lo dije en mis palabras. I said it in my words. El asunto es que viene Jesús hacia donde Juan The situation is that Jesus goes to John y le dice, Juan, yo he venido para que me bautices. and he says, John, I came so that you can baptize me. Y Juan le dice, And John says, pero yo no puedo bautizar. but I can't baptize Tú eres you. más grande que You're yo. bigger than I. Pero Jesús le dijo, But Jesus told es him, necesario que me bautices it's necessary so that you para que se baptize me, cumpla toda la palabra so y toda la that the word of justicia. God can be Y fulfilled. al momento de Jesús ser sumergido ahí en el río And the Jordán, moment that Jesus was la submerged in palabra the de Dios river dice que Jordan, el cielo se abrió, the Bible says that the heavens descendió una opened, paloma sobre él that a dove y la fell voz over del him, Padre habló desde los and cielos the voice of the Lord spoke y from dijo, the heavens, este es mi hijo amado and he says, this is my en quien child, tengo complacencia, the one that I am pleased. diciendo el mismo Dios, The Lord said himself, desde este momento from that moment, yo lo constituyo como hijo mío. I call him as my Es por child. eso que Dios le dio la más alta estima, That's why the Lord gave him the highest porque él se humilló position, hasta lo más alto. because he humbled himself. Entonces Dios lo exaltó hasta lo más So alto. the Lord exalted him in the most Porque high. si tú te humillas delante de Dios, Because if you humble yourself before the prepárate Lord, para que Dios te exalte. prepare so the Lord can exalt you. No al revés. No, it's not backwards. Porque hay un proverbio que dice, Because there's a proverb that says, antes de la humillación before humility es la altivez de espíritu. is the
exalting of the Es decir, Spirit. que si usted ve una persona que se ha llegado a creer la gran cosa So if you're a person that thinks you're the best thing y que nadie es semejante a él and no one is like you y que como que sus pies no pisan la tierra, and your feet does not touch the ground, hay una humillación, there's a humbleness, que a está bien humiliation cerca. that's close. porque la palabra de Dios dice Because the word of the Lord says que él atiende al humilde, that he exalts the humble, pero que al altivo but the prideful, lo mira de lejos. he sees them from afar. Pero no acaba ahí. But it doesn't end Lo there. que estoy hablando de Jesús What I'm talking about is es que Jesus. inmediatamente el mismo Dios dijo, ese es mi hijo, Is the Lord says that this is my child. sobre el que yo me complazco. This is my son, the one I Descendió el am Espíritu pleased. Santo en forma de paloma. The Holy Spirit came down as Ahí a está dove. un asunto poderoso. It's a powerful situation, moment. Entonces dice la palabra The word of the Lord says que el Espíritu llevó a Jesús al desierto that the Holy Spirit brought Jesus to para the ser desert tentado. so that he could be Y lo tempted. primero que Satanás And the first thing that le Satan dijo a Jesús, told Jesus, si eres hijo de Dios, if you are the Son of dile God, estas piedras que tell se these conviertan en pan, rocks to turn into bread. como tratando de poner en duda Trying to put in lo doubt que ya Dios le había dicho. what God already told Que him. yo te quiero decir en esta What am I noche, trying to tell you que el tonight? enemigo va a tratar de utilizar The enemy is going to try to la use misma palabra que Dios te dijo the same word para that que God creas told en you él, so that you can believe in pero la him. va a querer poner en tu mente como una duda But he wants to put in your mind the doubt para que usted no crea lo que Dios le dijo. so that you do not believe what the Lord said. Así que no permita que el enemigo en So su mente do not allow that the enemy in your mind trate de minimizar la palabra que ya Dios le dio, try to minimize the word that the le Lord has trate given de you. robar el gozo que To Dios try le to rob the entregó, joy that the Lord gave le you. trate de robar la salvación que ya Dios That te he entregó. not allow him to rob the salvation Diga that he's conmigo, already yo no lo given voy you. a permitir. I will not allow, say it with me, I will not allow. Y de la vida de estos grandes hombres de Dios de la Biblia, And from the life of these grand of God in the Bible, yo aprendí lo siguiente, I learned the following. y es una diferencia en lo que es una herencia There's a difference between what is a inheritance y lo que es un legado. and what's a legacy. Porque la herencia es Because inheritance is lo que se deja para alguien what you leave for someone cuando una persona muere, when a person dies, lo que está en su testamento. what's in their will. Pero un legado es But a Legacy. legacy is lo que se deja dentro de esa persona. what's inside that person. Y yo te vine a decir de parte de Dios And I came to tell you from God que no importa si a usted no le hayan dejado herencia, that it doesn't matter if you haven't received no an le hayan dejado inheritance, propiedades, if you haven't no received le hayan property, dejado cosas a su if nombre, you haven't received anything pero in your dentro de name, ti dejaron un legado. but in you received Que a eso no se legacy compra. that you cannot Eso no buy, se puede pagar. that you can't pay for, A lo que padres por generaciones was what you from dejaron generation marcado en personas, that was marked to diciendo que people yo no le pude dejar nada, that says I couldn't leave you algo anything, material, something pero materialistic, dentro de ellos but in them yo dejé un legado, I left a legacy. dejé una I enseñanza, left a teaching. Dios mío, dejé una I enseñanza left a teaching donde Dios dice y la repetirás a tus hijos, where the Lord says, and you repeat andando it to en el your camino, children as you're going in your entrando en las path, ciudades, going into the cities, al levantarte, and when you wake al up, acostarte, when you go to bed, las hablarás en las mañanas, you're going to read it in the morning, en las noches, at night, en las tardes, in the la afternoon. escribirás en tus manos, You're going to write it in your la hand. guardarás en las tablas de tu You're gonna- corazón, you're gonna put- diciendo say que it la on the palabra tablets of your heart. se va a quedar por toda tu generación. Saying that the word is going to Lo stay que for all verdaderamente generations. cambia una nación, What changes a nation, lo que verdaderamente cambia un individuo, what truly changes an es cuando se individual topa is when you take con la palabra de Dios, through the word of que es God. lo que cambia That's what al ser changes. humano. Vamos, si es para Dios, déselo más fuerte. Aleluya. Yo quiero preguntar si hay personas que aquí han tenido un sueño alguna vez. I want to ask if anyone here has had dreams one time. Nadie. Nobody. Soy yo. No. Así como José, sueños como Just like de una Joshua. visión, cosas que Dios va a hacer con usted. Just like Joseph, things that God Entonces- is going to do with you. Dios puso esos sueños por alguna razón. God put those dreams for a reason. ¿Y usted sabe por qué Dios puso esos sueños? ¿Por qué razón los puso? Do you know why God gave you those dreams? Para que usted supla a los demás. So that you can supply the Porque la rest. única razón
Because the only reason que Dios le dio esos sueños a José, that God gave those dreams to porque ya en Joseph, su eternidad él había visto el tiempo de hambre que venía a la tierra. because he saw the time of famine Dijo a that was este coming. muchachito, yo le voy a dar un sueño, He said to this little child, I'm going to que give las him a 11 dream espigas se estaban inclinando hacia él. that the 11 wheat were bowing down to him. Que las estrellas, el sol y la luna, That the sun 11 and the estrellas stars se estaban were bowing inclinando down hacia to él, him, diciendo ese sueño ya lo que él iba a hacer. saying that the dreams were what he was going to Pero no es do. que él iba a ser mejor que sus hermanos, But not that he was going to be better sino than es que his su propia brothers. familia, su propia tierra, But now his people, iban a his tener own hambre. towns were going to be hungry. no iban a tener que They comer. weren't going to have what to eat. Él lo llevó a una tierra. He took them to a town, to a Pero lo city. que me llama la atención, que esta tierra, What calls my attention is that this land, el nombre Egipto, the name Egypt, cuando usted busque el significado, when you find the meaning, es estrechez, es limitación. means scarcity, limitation. Porque no importa el lugar donde Dios te mueva, Because it doesn't matter where God moves Él you, te va a proveer. He's going to provide. No importa el lugar que Dios te haya plantado. It doesn't matter where the Lord has Como allá planted en you. Dominicana dice, no, en esta tierra no se dan los mangos. Like in Dominican Republic, in this land, the mangoes don't No, en esta tierra no se dan el aguacate. mangoes don't grow here. The Aquí no se da avocados la don't grow guayaba. here. The guava doesn't grow here. Pero lo que Dios plantó, But what the Lord no planted, importa el lugar donde te colocó, it doesn't matter where tú He vas a placed florecer. you. You're going to tú flourish. vas a fructificar. You're going to flourish. Porque le vas a suplir a los demás. Because you're going to supply to the rest. Entonces, como Dios llevó a José a Egipto, Just like God brought Joseph to Egypt, pero su vida completa fue un proceso his whole life was a que process Dios tenía que someterlo that the Lord had to submit para him cuando to. subiera a la So cúspide that when he went up to the top, nunca se olvidara de Dios. he would never forget about Y es por God. eso que cuando vienen sus hermanos, And that's why when his brothers came, sus hermanos no fueron buscándolo a él. his brothers didn't come looking for Ellos him. fueron buscando provisión. They went to look for Pero quien provision. estaba a cargo de la provisión Who was in charge of fue el the hermano que ellos provision vendieron. was the brother that they sold. Y ese hermano que ellos vendieron And that brother that they sold estaba a cargo de esa provisión. was in charge of that Entonces, provision. cuando ellos vienen hacia donde José, And when they go to Joseph, la palabra de Dios dice que él los reconoció the word of the Lord says that he recognized them. y se fue a una habitación a llorar. And he went to a room to Y cry. luego vino a hablar con ellos. And then he went to speak to Y them. la misma palabra dice, Génesis 47, 48. And the same word says in Genesis habló con- 45:48 Él habló con sus hermanos a través de un traductor. that he spoke to his brothers through a Porque ya translator José había perdido el lenguaje de los hebreos. because Joseph already lost the language of the Y entonces Hebrews. no lo conocían. So he didn't recognize. Entonces lo que José utilizó, So what Joseph used, ya me pasé de la hora. amén, sigue. Gloria a Dios. ¿Me permiten unos minutos? Sí. Entonces cuando José se encontró con ellos, When Joseph se encontró con sus hermanos, found his brothers, le preguntó por su hermano menor. he asked for his younger brother Porque Jacob tuvo because Jacob had 12 hijos. 12 children, El asunto sons. es que con una mujer llamada Lea o Lía With a woman named Leah, tuvo 10. he had 10. Y la oración de Raquel And the prayer of Rachel era diciendo, was, Señor, añádale un hijo a Jacob. Lord, add a child to Jacob. Imagínese eso. Imagine that. Ella en ningún momento dijo, dame un hijo a mí, She didn't say, Lord, give me a child. sino diciendo, añádele un hijo a She Jacob. said, add a child to Jacob. Es por eso que el nombre José That's why the name Joseph significa Dios añade. means the Lord adds. Porque la raíz del significado de José Because the root of the word, the en name hebreo es Joseph, añadidura. in Hebrew means addition. Por eso que cuando nació este niño, That's why when this child fue was born, especial. he was special. Su padre le hizo una túnica de muchos colores. His father made him a tunic of many Pero colors, no es a robe. simplemente porque José era el favorito de Jacob, Not because he was the favorite of sino Jacob. porque cuando Jacob llegó a una tierra llamada de un hombre Labán, Well, when Jacob went to a land Usted conoce of la a man historia. named Laban, you know the story, que él hizo un trato con él. that he did a deal with Si him. yo trabajo para ti 7 años, If I work for you 7 years, entonces tú me vas a dar una de tus hijas then you're going to give me one of your como mi daughters esposa. as my wife. Pero este hombre But parecía que sabía mucho But this man that he seemed to know a lot, y lo engañó he tricked him y le dio una por otra. and he gave one for the other. Pero Jacob no se conformó. But
Jacob was not conformed. Dijo, mi objetivo no está cumplido aquí. He said, my objective is not Yo completed here. prefiero pasar 7 años más I prefer to go para que 7 tú me years entregues more lo que yo vine a buscar. so you can give me what I came Diciendo, to get. él no solamente quería a alguien que llenara espacio al lado de él, He didn't want somebody that just filled the space sino que next quería to una him. mujer de propósito He wanted a woman of al lado de purpose él. next to him. Yo le estoy diciendo a la juventud, I'm telling the youth, Dios no te va a entregar a alguien the Lord is not going to give para you que llene somebody espacio el resto de tus días, so not to fulfill a space in the sino rest que of Dios your te va a days. entregar a The alguien Lord is going to give you que se somebody alinee al propósito de Dios. that's going to be aligned to the purpose of No es God. algo que tú te vas a lamentar el resto de tus días, It's not something that you're going to lament for the sino rest que of your Dios te va a days. entregar algo The Lord is going to give you something que tú vas a vivir la vida entera that you're going to live your whole life agradeciéndole a Dios grateful to God por la Raquel que te entregó. for the Rachel that He gave you. Entonces ahí fue que comenzó el amor And that's where love de began Jacob por Raquel. of Jacob for Rachel. Tuvo que esperar el doble, 14 He años. had to wait the double, Y cuando 14 ya están en years. su casa, And when they're in their house, esta mujer no puede concebir. this woman cannot conceive. Nació el primer niño, Rubén. The first child name is Reuben, Después nació Simeón. then Simon, Y así sucesivamente, para no mencionarlo a todos. then, not to mention all of them. Y cuando llegó el 10º, And when the 10th came, o antes de llegar al 10º, before the 10th, la misma Raquel le dijo, pero mira que hay unas criadas, unas siervas. here are some servants. Y le dijo, llégate a ella para que te den descendencia. Go to them so that Porque they ella can no give you podía tener descendants. hijos. Because she couldn't have more children. Pero la oración de Raquel siempre fue la misma. But the prayer of Rachel was the Dios same. añádele un hijo The Lord add a child to him, a Jacob. to Jacob. Y ya cuando llegó el tiempo, When the time came, la palabra de Dios dice que Dios se acordó de the Raquel word of the Lord says that God Abrió remembered su Rachel. matriz. He opened her y puso en su vientre and he put in un her niño. womb. Boom. Sorry. Y ella pudo And she concebir could y conceive, dio a luz and she gave y le birth, puso José. and she named him Joseph. Y ya quiero cerrar con esto. And I want to finish with this. Se acabaron esto. Ya para terminar, lo que pasa es que los predicadores, Is that the preachers, cuando pasan los 30 minutos, 40, when they pass the 30, y 40 se minutes, termina la introducción, and you finish the ahí es que yo introduction, comienzo el mensaje. is that when they, Discúlpenme. when they start the preaching? Pero lo que quiero terminar ya para darle una administración a la iglesia What I want to finish to give a minister to the church es que Jacob desde el vientre de su madre Rebeca, is that Jacob from his mother's womb, ella concibió gemelos that she conceived twins, y tuvo uno de los embarazos más fuertes and she had one of the most powerful pregnancies. que un ángel tuvo que venir a decirle, Then an angel had to come to her to ciertamente hay dos naciones en tu vientre. certainly there are two nations in your womb. Imagínese lo fuerte que fue ese embarazo. Imagine how un ángel strong was tuvo que that. venir That an angel had to come A decirle esas to palabras. tell her those words. Y cuando nació el niño, And when the child was born, nació Esaú, nació Jacob. Esau was born, Jacob was born. Y cuando ellos crecieron, When they grew up, si puedes lograr, no me dejes solo ahí. Y dice la palabra que ellos estaban ya como grandes. the word of the Lord says that they were older. Y en un momento Jacob le dijo a Esaú, And in one moment Jacob told Esau, véndeme tu primogenitura. sell me your birthright. Y yo digo, la Biblia dice que por un plato de lentejas, There was a lentil beans, él le cedió la primogenitura. and he sold him his birthright. Algo sabía Jacob Something Jacob knew, de lo que era ser el primogénito. what it meant to be the firstborn, O qué significaba tener una bendición de parte de Dios. or what it meant to have a blessing from the Es Lord. por eso que en un lugar llamado Peniel That's why in a place called se Peniel, encontró con un ángel. he found an angel. La Biblia dice que era un lugar oscuro, The Bible says that it was a dark place, así mismo como el vientre de Rebeca, su madre. just like Rebecca's Y Jacob womb. le dijo al ángel, And Jacob told the yo no te angel, voy a dejar ir I'm not going to let you hasta go que tú me bendigas. until you bless me. Yo no sé que Jacob sabía I don't know what Jacob knew, del poder de una bendición, what the power of pero the él le dijo al blessing. ángel, tú no te vas de aquí And he told the angel, you are hasta not que tú no me leaving here bendigas. until you do not bless me. Y Jacob toda su vida And Jacob, all of his life, estuvo detrás de una bendición. was after a blessing. La pudo tener de su hermano, He could have taken it from his la pudo brother. tener de su madre, He could have taken it from his la pudo mother. tener de su He padre could have taken it from his y la father. pudo obtener del And ángel. he could have taken it from Pero the cuando angel. nacieron sus hijos, But when his children were usted born, sabe que dice la you know palabra, what the word of the Lord Génesis says? 49, Genesis 49. que él reunió a todos sus hijos, That he reunited all Le of his dijo, "Vengan children. acá, And he said, come here, que yo los voy a bendecir. that I will
will bless you. diciéndole, Telling them, yo duré la vida entera I waited my whole life detrás de una bendición, after a blessing. pero ustedes But you no van a andar detrás de are bendiciones, not going to go after porque blessings. yo como su padre Because me as your los voy a father, bendecir. I'm going to bless you. Eso te está diciendo el Señor en That's what esta the Lord is noche. telling you Hay tonight. mucha gente que ha perdido el tiempo There's a lot of people that are en wasting su vida time detrás de cosas after things que creen que ahí está la solución de sus problemas. that they think that there's a solution Pero ya to tú their tienes lo más problem. grande de parte de But you Dios, have the biggest que es la gift from bendición God. del Padre, And that's the blessing la of the bendición Father, del Hijo, the blessing of la the bendición Son, del Espíritu the blessing Santo. of the Holy No Spirit. pierdes el tiempo en cosas materiales, Do not waste your things no on pierdes materialistic el things. tiempo en las cosas que se acaban, Do not waste your time in things that end. porque las cosas materiales Because materialistic things pasan, pass. son temporales, They're temporary. pero las que no se ven But the ones that son you can't see eternas. are El eternal. apóstol Pablo dijo, Apostle las Paul que no said, se ven the ones that you can't son see, eternas, they're eternal. porque está leve, Because tribulación momentánea, this moment produce en trial nosotros produces in us un cada vez más every day excelente eterno peso de gloria, an excellent weight diciéndole of que, glory, diciéndole que en un momento saying that in one te moment produjo angustia, that produced anguish dejó un sello de eternidad en ti, and left a seal of que no eternity in solamente you. tú eres sobreviviente de That algo, is not only that you're sino que tú le vas a hablar a survivor of muchas something, personas but that you're going to be de speaking cómo to el mismo somebody Dios of how the same God preservó tu vida. preserved your Póngase life. de pie, por favor. Stand up, please. Como el mismo Dios How the same God pudo preservar tu vida. could have preserved Yo your no life. sé por dónde tú pasaste. I don't know from where you're Yo no going sé lo through. que tú tuviste que I don't know atravesar. what you had to go Pero el through. mismo Dios But the same God que libró that liberated a estos grandes hombres de Dios en la that Biblia these great men of the es el mismo Bible Dios is the same God que liberta, that frees, que sana that heals, y que salva, and that que saves, sana saves, y que heals, salva. and saves. Antes de yo nacer, Before I was born, yo nací en un hogar I was born in a place que tiene a Dios como su centro. that has God as a center. Yo nací en un hospital, I was born in a hospital, pero criado en un hogar cristiano. but I was raised in a Christian home. Yo no he conocido otra cosa. I haven't known anything else. Aunque vivo en el mundo, Even though I lived in the world, soy dominicano, I'm Dominican. soy de San Pedro de Macorís, I'm from San Pedro de soy de Macorís. Miramar. I'm from Livermore. Miramar. Miramal. Es decir que lo que le quiero decir es lo siguiente. What I want to tell you is the following. Es que aunque nací en un hogar cristiano, no es que uno es un tonto. It doesn't mean that because I was raised in a Christian home, that doesn't mean I don't know Y things. que uno no ha probado ciertas cosas. And that you haven't tried many things. No quiere decir que uno sea ignorante. Doesn't mean that you're ignorant. Pero desde antes de yo nacer, But before I was born, un hombre de Dios le dijo a mi mamá, a mi madre, a man told my mom, of God told diciéndole, my tú mom, estás embarazada you are pregnant de alguien que trae la gloria. of someone that brings glory. Antes de yo nacer. Before I was born. Pero lo que mi mamá me dijo hace mucho tiempo fue lo siguiente. But my mom told me the following, Es que ellos planeaban tener 2 hijos is that they plan to have 2 y ya children cerrar el capítulo. and close the Mi chapter. papá y mi mamá, mi papá ya falleció. My dad passed away. Ellos tenían planes de tener 2 hijos. They had plans to have 2 children. Ellos querían una hembra y un varón. They wanted a boy and a girl. Y ella me dice que nació mi hermana, la mayor. And he says that my older sister was born. Y luego en su otro embarazo, su segundo And embarazo, her second pregnancy, el que ya cuando naciera, after he was born, ya iba a cerrar they were going to close el asunto de procrear. the, ¿Usted me entiende? pre-creation. Estoy hablando español. Am I speaking in Spanish? El asunto es The situation is que ella perdió ese embarazo. that she lost that Porque si pregnancy estaba embarazada de otra hembra. because she was pregnant with another Pero si girl. esa hembra llegaba a nacer, But if that girl was going entonces to yo be no born, estuviese aquí en esta then I noche. wouldn't be here Te tonight. estoy I'm diciendo telling you que ella tuvo una pérdida that she had a loss que le produjo dolor, that produced le pain, produjo tristeza, that produced le sadness, produjo mucho llanto. produced a lot of Pero esa crying. tristeza, esa angustia But that fue lo que Dios sadness and permitió anguish was what para the Lord que llegara allowed, este joven que usted está escuchando so aquí en that esta this youth noche, that you see here diciendo que ya Dios me tenía en su mente saying that the Lord already en un had me in propósito mind eterno
eterno. and an eternal purpose. Y así mismo ella me crió And that same way she raised me. o nos crió, She raised us, teniendo en mente having in mind que Dios le dijo antes de yo nacer that the Lord told her que before estaba I was embarazada born de alguien que traía la gloria. that she was pregnant with somebody that brought Pero glory. que no era una gloria como la que dice la palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie. But No, it's no. not the glory that's in the Bible that God doesn't share Sino His alguien que iba a glory, manifestar but that He was going to manifest lo de Dios al of mundo. God. World. ¿Usted me entiende? Do you understand? Amén, gloria a Dios. Amen. El asunto es The que situation a la is, edad de cuando tenía 8 meses when de I was nacido, 8 months old, yo era intolerante a la lactosa. I was lactose intolerant. No digería I couldn't digest el único alimento que sostiene a los bebés. the only food that children can drink, milk. Ni siquiera el agua. Not even the water. Con 8 meses, With 8 months, mi mamá pensó my mom thought que yo me iba a morir. that I was going to die. Por ella decía, Señor, Él es tuyo. But she said, Lord, He is Señor, Él yours. es tuyo. Lord, He is Tú yours. fuiste que me lo diste. You're the one that gave Y Él it es to me. tuyo. He is yours. Y luego una doctora And then a doctor de allá de San Pedro de Macorís from San Pedro de le Macorís dio un consejo a mi madre. gave advice to my mother. Le dijo, mira, intenta And she said, try, darle la leche de cabra. give him the milk, goat milk. Goat, wow, goat milk. Goat, Esa fue la leche, ahora entiendo. goat milk. Esa fue la leche. Dios That was mío. the milk. Entonces, mi mamá obedeció y mi papá. And then my parents obeyed. Y esa leche fue la que me reconstruyó. And that milk was the one that reconstructed. Pero no se queda ahí. But it doesn't stay there. Ya cuando yo llego a cumplir 3 años de edad, When I turned 3 years old, todos los primos allá en la casa materna all my cousins and my mother's side, estábamos reunidos, we were united, todos más grandes que yo. all older than me. Ellos se fueron a jugar They went to play y a mí me dejaron. and they left me. Y a mí no me gustó. And I didn't like that. Y a mí me habían dicho, no salgas. And they told me, do not go out. Y yo me fui tras ellos. And I went after them. Inmediatamente vino un motor Immediately a motorcycle came, rápido quick, y me chocó. and crashed into me. Y fue algo bien fuerte. And it was something very strong, very heavy. Que solamente dijeron, ay, And they only said, I, esa marca que tengo acá. that mark that I del have here, accidente. that scar that I Acá en have mi here. cráneo tengo como Here in my head, algo, in the skull. como si un hundido, ¿no? No sé cómo se dice. Oh, a dent inside. Pero en inglés, ¿qué estaba en español? No, es que tengo una parte que está como hundida. I have a part that is sucked in. Sucked in. Oh, A sí, dent. something. Yeah, yeah. A dent. Entonces, Then, ahí mismo, ella dijo, sí, no me dejes solo, por favor. there she said, Ella dijo, Señor, Él es tuyo. she said, Lord, He is yours. ¿Por qué le estoy contando esto? Why am I telling you this story? Porque el enemigo no puede matar lo que tiene propósito. Because the enemy cannot kill No what has importa en el purpose. lugar que se It encuentre. doesn't matter where they are. Dios preserva la vida. The Lord preserves the Dios life. preserva la The vida. Lord preserves the Y life. duré 13 días en un hospital traumatológico. And I was 13 days in a hospital. Y se decía And they said que yo no iba a quedar como un niño normal. that I común y wasn't going to corriente. be a normal child. Quizás por eso Maybe that's why. es que no soy tan normal. Is why I'm not so normal. Y duramos 13 días. And we stood 13 Y me days. dice mi mamá And my mom says que en un día that one day donde ella sintió la muerte muy de cerca where she felt death y close, empezó a sentir un frío and bien she started to fuerte feel a cold very y empezó a strong, ver todo gris. and she saw everything gray. Y ella me dice que literalmente sintió al And she ángel de said la muerte en ese literally lugar. she felt the angel of death. Y ella sintió algo muy bien, empezó a interceder. And she started to Es intercede. una mujer de oración desde que A nació. woman of prayer since she was Empezó a born. interceder diciendo, Señor, She Él es started to tuyo. intercede Él es and said, tuyo. Lord, He is Después, yours. cuando ella hizo esa intercesión, And then when she did that ella ve un intercession, personaje que va de she espalda, saw a que tiene person como that una was túnica that he amarilla. had a yellow Y él se tunic. volteó y le And dijo, he turned around and ya said, yo lo hice, no I te already did it, preocupes. do not become Ya yo lo worried. hice, no te preocupes. Y Do le not be sonrió. worried. And he smiled. Y yo estaba compartiendo la habitación con otro niño. And I was sharing the room with another child. A unos minutos después, A few minutes later, salieron todas las enfermeras diciendo, el niño murió. all the nurses went out and Imagínense said lo que pensó mi the mamá. child died. Imagine what Que my mom fui yo. thought.
Pero that el it was niño que me. estaba compartiendo la habitación conmigo fue que falleció. But the child that was next to Pero me Dios was the pudo one that died. preservarme la vida But the Lord para preserved que en my este life. día yo estuviese aquí that today I diciéndote can be here que telling Dios, you no importa lo que tú hayas atravesado, That God, it doesn't matter what Él you're lo going through, permitió. He would allow No it. importa el tiempo de angustia It que hayas doesn't matter vivido, the time of anguish Dios that lo you permitió live, con un propósito, The Lord has allowed it with a porque purpose. tienes cosas grandes contigo. because great things are coming for you. Pero el testimonio no se queda ahí. But the testimony doesn't stay there. El asunto The es que cuando ya situation yo fui creciendo that when I started to grow, y ya en mi When I edad was joven growing. de ahora, when I hablando in my youth age, 6 años para atrás, 6 years ago, yo empecé a desarrollar un dolor de los riñones, I started to develop kidney pains, una cosa a otro nivel, something from another level, algo terrible. something terrible. Y entramos en ese proceso. And I started going into that process. Imagínense 6 años consecutivos, Imagine 6 consecutive years un episodio que prácticamente era diario. with an episode that was daily. Y dentro de ese mismo proceso, And from that same yo process, tenía que seguir funcionando. I had to continue Yo functioning. tenía que seguir predicando. I had to continue Yo preaching. tenía que seguir tocando I instrumentos. had to continue touching Yo tenía que instruments. seguir trabajando, haciendo I had cosas. to continue working, doing things. Y Dios me enseñó lo siguiente: And the Lord showed me the following, es que cuando tú entiendes is when you understand que tu vida no es tuya, that your life is not yours, sino que es de Dios, but that it belongs to God, entonces no importa si tú estás en tu mejor o peor then momento, it doesn't matter if you're in your best tú or your worst siempre le moment. vas a dar a Dios el You're always 100%. going to give God the Tú siempre 100%. le vas a dar a Dios el You're always going to 100%. give God 100%. Y ya Dios nos dirigió And the Lord already directed us hacia un doctor, to a doctor, cirujano, a surgeon, y él dio con lo que yo tenía. and he dealt with what I had. Y lo que él dijo que era algo de nacimiento. And he said it was something from birth. Y yo dije, mira para allá. And I said, look at that. Y luego fui sometido a una operación And then I was submitted to an en este mismo operation año 2025. in the same year, 2025. Y cuando el doctor me consultó ya para terminar el testimonio, And when the doctor came to see él me, me hizo un dibujo he made a drawing de mis 2 riñones. of my 2 kidneys. El que tenía un tamaño normal The one that had a normal size y el otro riñón era afectado. and the other kidney that was Y el riñón affected. afectado tenía el doble de tamaño And the kidney that was affected was double the size que el riñón normal, that the normal kidney, porque decía que no procesaba, no filtraba el líquido. because the liquid did not filter. Imagínense Imagine el dolor y lo fuerte. the pain and how strong. Pero Dios se encargó de todo. But the Lord took care of everything. Y yo creía que Dios podía sanarme. And I thought that the Lord can heal me. Pero Dios me enseñó lo siguiente: But the Lord taught me the que following. Él también le dio la sabiduría a la ciencia, That He also gave the a los wisdom to the médicos para science, operar to the milagros. doctors, to also to operate miracles. Porque si eso no se descubría a tiempo, Because if they didn't discover that on time, me podía colapsar then I could have collapsed. y tener una And I insuficiencia. could have had an insufficiency. Entonces Dios a tiempo And the Lord on time permitió que eso se descubriera. allowed that this was discovered. Porque Dios siempre llega a tiempo. Because the Lord always comes on Yo le estoy time. diciendo, Dios siempre llega a The tiempo. Lord always comes on Dios no time. llega ni un día después. God doesn't come a day after. Dios no llega un día antes. The Lord doesn't come a day Dios before. llega a tiempo. The Lord always comes on Le time. dijeron, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. He said, Jesus, your friend Él Lazarus se is quedó en el sick. mismo lugar. He was in the same place. Después le dijeron, Jesús, tu amigo, Then he said, Jesus, a your quien friend, tú amas, the ha one that you muerto. love has Y él died. le dijo, no ha muerto. And he said, no, he Él hasn't solamente died. duerme. He's only Y sleeping. yo voy para And I'm despertarlo. going to go wake him up. Pasaron 4 días 4 days y Jesús no aparecía. and Jesus did not Pero show cuando up. llegó el 4º día, But the 4th day Jesús came, apareció Jesus came. diciendo cuando ya no había when posibilidades, there was no possibility, cuando no había manera when humana there was no human de way que pudiera pasar algo con that Lázaro. something could have happened with Entonces Lazarus, Jesús apareció then Jesus appeared diciendo cuando se acabaron las opciones de ellos, when their options ended. apareció quien podía hacer el The milagro. one appeared that can Yo make te the estoy diciendo en miracle. esta noche I'm telling you que tonight si se acabaron tus that posibilidades, if your possibilities aquí ended, está el que hace los milagros. here's the one that does No the importa el miracles. tiempo que has estado It viviendo, doesn't matter the time that el you've been mismo living. Dios de ayer The same God as es el yesterday Dios de hoy, is the same God el of Dios que today. sana y The God salva, that que heals and liberta, saves, that porque frees.
uno de los milagros más grandes Because one of the biggest que podemos miracles experimentar that we can es la experience transformación de una vida. is the transformation of a life. Es una transformación de una vida. Is the transformation of a De life. alguien que pasó de muerte The one that went from a la death vida to eterna. eternal life. No nos podemos dejar We cannot leave behind. de sorprender We cannot por leave. los milagros de la salvación Cannot stop being surprised que Dios ha with the miracles operado en of nuestras salvation. vidas. What the Lord has operated in our lives. Dios apenas comenzó contigo. The Lord had just Hay started cosas with you. grandes que vienen para tu There vida. are great things that are Hay coming cosas into your grandes que life. vienen para tu vida. Hay cosas grandes que vienen para tu vida. Y así dice el Señor, varón, ese que tiene la mano arriba. The one that has Hay your cosas hand up. grandes que Dios te entrega, dice el Señor. The Lord Hay has una given you generación great que things. está mirando, está detrás de ti. There's a Yo veo generation como un that's watching. ejército viene. Mira, tráigalo aquí adelante. Venga, varón. Dios tiene algo grande para su vida. Hay cosas que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. There are great things that the Lord has for your life. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús hay cosas grandes que Dios te va a entregar. Hay una generación hambrienta, sedienta. Y hay palabras que pongo dentro de ti para que tú las compartas en el nombre de Jesús. Recibe, hombre de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Se rompió, se rompió. Se rompió el velo, se rompió el velo. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Su presencia en mi vida se rompió. Todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más. Todavía hay más del Señor. Aleluya, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Aleluya, hay una nueva temporada, una nueva temporada para ustedes. Llegó Jesús, llegó Jesús. Hay una nueva temporada que se abre. Dice el Señor, recíbelo, recíbelo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Aleluya. Llegó Jesús, llegó Jesús. Llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús. Llegó Jesús el que mueve Llegó las Jesús. montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Aleluya, mire. No fue cualquier persona que llegó. Fue el único que ha cambiado la historia de la He's the humanidad. only one that's written the story. Fue el que dividió la historia He en was the dos. one that divided the Que se story dice in two. antes de él That says before y después him de él. and after him. Ese fue el que se encontró He's the one contigo. that found himself Ese fue el with que you. se encontró He's the conmigo. one that found Y himself ese es el with que está me. peleando a tu And he's the favor. one that is fighting Es el in que your está favor. peleando a tu He's the favor. one that is En fighting el in your nombre de favor. Jesús. In the name of No hay Jesus. prisión There is no prison que pueda mantenerte allá that can adentro. maintain you. Porque Dios te libera Because God y libera a tu liberates you. familia. And He liberates En your el nombre de family. In the Jesús. name of Dele un Jesus. fuerte aplauso al Give an Señor. applause to Dios le Jesus. bendiga y Dios le God bless guarde. you.